Presento un poco al ponente. Elogio Pardo es licenciado en Ciencias Geológicas y es doctor en Geología por la Universidad de Granada. Tiene el diploma de Estadística e Investigación Operativa en la misma universidad, en la Universidad de Granada. Ha sido profesor ayudante en esta universidad, la Universidad de Granada, profesor asociado también en la Universidad de Granada y es profesor titular interno de la UPC, de la Politécnica de Cataluña, así como profesor titular también en la Universidad de Granada. Ha dirigido investigaciones postdoctorales, ha sido becario postdoctoral en el extranjero, en Estados Unidos, en Inglaterra. Ha sido becario Marie Curie, que es una beca de mucho prestigio en Inglaterra. Ha sido también becario Ramón y Cajal aquí en España y becario en Engineering and Physical Science Research Council, en Inglaterra. Su investigación se desarrolla en campos de la geoestadística, la geomatemática, la geología cuantitativa, la informática geológica y los métodos numéricos y estadísticos en geología. Durante 9 años fue el editor principal del Boletín Geológico y Minero, una revista dedicada a la geología en España. Entonces, como veis, es un referente en el ámbito de la geología y nos va a hablar un poco de la geología en la Luna. Así que nos vamos a ir a la Luna para luego volver a aterrizar a la Tierra. Así que muchas gracias, Elogio, y cuando quieras tienes la palabra para esta magnífica charla. Bueno, muchas gracias, Jordi. Si hay algún problema de que se me escuche mal o algo, me lo decís, por favor. Bueno, puntualizar que creo que en el sorteo las preguntas que hacéis es simplemente el nombre y algo así, ¿no? Y dejar el email. No son preguntas sobre la geología de la Luna o sobre algo que se vaya a decir. Es muy sencillo y os animo a que participéis. Eh, bueno, estos se sortearán, como digo, 3 ejemplares de este libro, que es mi último libro, Geología de la Luna. Bien, en los últimos tiempos, en los últimos meses, en los últimos años también, habréis oído, eh, habréis oído muchas noticias sobre la geología de la Luna. En concreto, una de las más importantes y de las últimas es de julio pasado y era que volvían las primeras muestras de la cara oculta de la Luna, volvían a la Tierra. Es una sonda que se denomina de retorno de muestras, es una sonda china, la Chan E6, que traía esas primeras muestras, ¿no?, de la cara oculta. Es decir, existe un renacido interés en la exploración e investigación de la Luna y entonces se quiere volver a visitarla y de hecho establecer primero una estación posiblemente, después incluso colonizarla y explotar, ¿no?, sus recursos naturales. Entonces, ¿por qué este interés en volver a la Luna? Bueno, trataremos de responder esto, ya será lo último de la charla, ¿no? Decir que la Luna se puede considerar como un análogo de la Tierra primitiva, es decir, que nos proporciona información de, de las primeras etapas también de formación de la Tierra, de su evolución geológica, que guarda por consiguiente importantes enigmas por resolver. Es el único cuerpo celeste diferente a la Tierra que ha sido visitado por el ser humano. Siempre presenta la misma cara. Sabéis que como el tiempo que emplea la Luna en dar una vuelta sobre su propio eje y el tiempo que emplea en dar un giro alrededor de la Tierra es el mismo, es sincrónico, pues siempre vemos la misma cara, con un poquito pequeñas diferencias, eh, pero básicamente la misma cara. Y es el único cuerpo celeste que nos permite introducirnos a la geología planetaria por observación directa desde la Tierra. Es decir, todos ustedes, todos vosotros, todas vosotras, que se me ha olvidado además agradecer, gracias por estar aquí anteriormente asistiendo a esta charla, podéis estar haciendo mil cosas diferentes, ¿no? Interesantes. Por eso, gracias. Que era lo primero que quería haber dicho. Decía que podéis, todas vosotras, todos vosotros, ser geólogos planetarios simplemente observando la Luna desde la Tierra a simple vista. Bueno, hay que tener un poco de buena vista, la verdad, y con condiciones de que sean eh, atmosféricas, pues que no esté nublado y que se vea bien, una llena preferiblemente, para ya ver la cara visible completa. Y entonces podemos ver unas zonas oscuras y unas zonas brillantes. Y con eso ya estamos siendo geólogos planetarios. Esas zonas oscuras que en un principio se creía que eran mares y por eso se las denomina en la geografía de la Luna como María o mare en singular, puesto que es el nombre en latín para mares, pero son mares de rocas basálticas, ¿no? Lo veremos después. Pero como digo,
ese sería el rasgo más característico de la Luna. Vemos la Luna muy brillante, pero hay unas zonas oscuras. Entonces, pues dos cosas que animo, puesto que son bastante interesantes, es el que se entretenga, el que quiera, puede hacer, intentar dibujar lo que ve la Luna siempre vista. eh, Hay una persona, muchos lo han hecho, y bueno, en concreto Felix Stock, que es un autor del que me referiré después o enseguida. Esto es más o menos lo que se ve a simple vista, teniendo buena vista y en condiciones buenas de observación. Y aquí lo que tenemos a este otro lado, pues es una fotografía que hice yo con una cámara fotográfica ya bastante, de hace bastantes años, con el zoom óptico, eso sí, eh, no el digital, 10 por y sin trípode. Y se puede ver una muy buena correspondencia. Sin trípode me refiero que, bueno, a pulso estaba temblando bastante, lo cual se puede conseguir cosas bastante interesantes. Y la verdad es que lo digo simplemente porque es bastante gratificante el, perdón, el hacer tu propia fotografía de la Luna y hacer esos pinitos en geología planetaria. También lo he hecho con el móvil, este es un Samsung, con un Samsung A54, y bueno, la verdad es que bastante peor, pero también ahí eh, se ve esas zonas oscuras y esas zonas claras. Esto ya lo han intentado, como digo, parece ser que desde el Neolítico. El hombre del Neolítico hizo estos trazos que esta persona, que es justo el Philip Stowe que decía antes, ha publicado este trabajo en el año 94, lo publicó, donde esto por lo visto es un mapa de la Luna, que ya se podría considerar, como veis aquí, un mapa de esos mares basálticos. Esa sería el primer mapa que sería que se conserva, no simplemente de una cosa alegórica a la Luna, como podrían estar en todas las civilizaciones, eh, sin ningún tipo de rasgos, sino lo importante teniendo esos rasgos. Después, en el siglo XV, el pintor Jan van Eyck, en este díptico de la crucifixión y el juicio final, pues si nos fijamos aquí, y ahora lo voy a mostrar ampliado, pues es un pintor muy detallista de la escuela flamenca y vemos que en la luna no simplemente pintó una mancha blanca, sino que puso también esos mares basálticos, con lo cual, sin quererlo, es lo que se conserva más antiguo ya en pintura, ¿no? Y también les animo cuando vayan a museos y haya representaciones de la luna a que intenten ver si han pintado simplemente una mancha o si el pintor se molestó en pintar algo más, ¿no? Algún carácter geográfico de la luna. Por supuesto que después Leonardo da Vinci también eh, representó la Luna con esos mares, todo esto antes de la invención del telescopio, ¿no? A simple vista. Ya el primero, que bueno, eso está en una de las páginas de este códice, es muy bonito, se puede entrar, está puesto en la Biblioteca Ambrosiana, el códice atlántico, las mil y pico páginas están en alta resolución y son accesibles gratuitamente, eh, están por estudiar, ¿no? Total. Aquí en esta otra página vemos que efectivamente cómo representan muy bien esta parte, ¿no? En esto. Es decir, y aquí también estaba representada de nuevo, pero se ve bastante mal. Esto para Leonardo da Vinci, como no, un hombre del Renacimiento y que también no se dedicó a tanto tema que, por supuesto, también a temas astronómicos como la Luna. En 1610 ya Galileo hace las primeras representaciones a través de un telescopio y entonces ya da un poco más detalle, como podemos ver ahí, de los cráteres, como se ven, puesto que los cráteres están en la zona brillante y entonces a simple vista ya era más difícil de ver. Con un telescopio vemos ya cráteres de impacto de meteorito y los mares basálticos. Sin tratar de ser exhaustivo, simplemente porque me parecía interesante. Después ya Francesco Montana, este otro mapa, vemos que pone incluso rayos, ya con telescopio. Los mares y cráteres ya dentro de los mares, como Copérnicus, que está ahí, este Sticho. Ya Tobias Meyer, ya en el siglo XVIII,
incluso cosas muy detalladas, ya con medidas bastante precisas. Ha mejorado las técnicas, ha mejorado el telescopio y, por supuesto, también estos mapas. Eh, como digo, es un estudio pocamente detallado. Cuando se inventó la fotografía, pues bueno, hacia 1840 está la primera imagen de fotografía que se conserva de la Luna de William Draper. Seguramente que los inventores de la fotografía, eh, pues también el Daguerre, el Nieper, hicieron fotos de la Luna, es seguro, solo que no se ha conservado. Entonces, en estos casos, ¿quién fue el primero? Pues simplemente de lo que se tiene de que se conservó. El hijo de William, su hijo Henry, ya en 1800, desde fotografías ya muy detalladas, ¿no? Y bueno, para acabar con esta de la fotografía, estas son muy interesantes, de finales del siglo XIX, principios del XX, son, bueno, Poussier a ver un segundo, y Loewy, me lo tapaba y tampoco me lo sé, me acordaba de memoria, del Observatorio de París, también todas las fotografías disponibles en Internet, ¿no? Si se quieren descargar, puesto que están en Atlas, como estas, pues son tan precisas que incluso la NASA las utilizó cuando estaban estudiando los lugares de alunizaje para las misiones Apolo. Y de hecho también son artísticas y aparecen en el MoMA de Nueva York, ¿no? En el Museum of Modern Art de Nueva York en exposición. Eh, en todo lo que hemos visto, no nos creamos que porque hemos visto cráteres y tal, la gente pensaba, los que se dedicaban a hacer esas fotografías o esas pinturas sabían lo que estaban dibujando. De hecho, se creía en un principio que eran volcanes, esos cráteres volcánicos. Y fue en cambio, ya para 1924, Barringer, que como sabéis, bueno, como saben, hay un cráter que se conoce de varias maneras, pero es o Meteor Crater o bien Barringer Crater en Arizona. De hecho, es propiedad de su familia, puesto que compró esta zona para tratar de explotar el hierro que creía que estaba ahí del meteorito, que hizo el cráter. Pues bueno, ya vemos que en este trabajo de Scientific American todavía el interrogantes propone si son volcanes o si son impactos de meteorito. Ya, eh, pero en lo que él dice, lo que él razona es que son impactos de meteorito como era esto, ¿no? Este cráter en Arizona, cerca de Flagstaff. Y de hecho hoy en la familia explota la visita turística a este cráter, ¿no? Barringer. Veremos que esto es muy importante porque gran parte de la geología de la Luna está basada en cráteres de impacto de meteorito, pero no solo eso. Bueno, ya pasó a 1964, solo por dar una pincelada. Esta es la primera imagen de la Luna por una sonda estadounidense. Antes la había obtenido una sonda soviética, pero como es históricamente muy importante, viene después, ¿no? Lo veremos enseguida. Esta sonda también es una sonda que se llama de impacto, que significa que se va a estrellar deliberadamente sobre la Luna. Y aquí tenemos la fotografía arriba, la fotografía, o sea, iba haciendo fotografías hasta que se estrelló. Está tomada menos de un segundo antes de estrellarse. Lo que se conseguía con eso es obtener fotografías muy detalladas del terreno, de la Luna, de la superficie lunar, antes de llegar a mandar aterrizadores a que se posasen sobre la Luna. Y lo que se vio, la anchura de esta foto superior es 25 metros, pues que lo que había era más cráteres, ¿no? Esto es de la sonda Ranger 7 americana. La primera imagen de la superficie de la Luna la tomó en 1966 la sonda soviética Luna 9, que es esto que vemos aquí. Eh, de nuevo, cráteres de impacto y un terreno pues con cráteres de impacto pequeños y un terreno con bloques de roca, etcétera. Lo veremos ahora. He puesto esta imagen para el que le guste Tintín, de 1952, este álbum, que es Aterrizaje en la Luna, porque, bueno, ya se sabía que la Luna no era exactamente así, en concreto las montañas no eran tan escarpadas, ahora vamos a ver cómo es el paisaje lunar, pero el autor decidió ponerlo así, más como montañas, ¿no? Lo que entendemos por montañas con sus valles. Sabemos que no hay terrenos así tan
tan grandes sin cráteres de impacto y también sabemos que hay cuevas, pero no son cuevas de este tipo que dice aquí formadas por el agua. Pueden tener estalactitas y estalagmitas, pero será de basalto, puesto que no sé si visteis el último reportaje de National Geographic de las cuevas que se han formado por la última erupción en La Palma, pues también los espeleólogos entraron y tienen ahí cuevas. Tienen sus estalactitas y sus estalagmitas, pero son de basalto, ¿no? También se puede ver en Lanzarote, en las cuevas de los verdes. Si alguien visita cualquiera de estas cuevas, las otras no son visitables, pero salvo para especialistas, para científicos, pero las de Lanzarote sí, y que piense que podría estar, ¿no? Es un análogo de la Luna. Pero no son este tipo de cuevas que en la Tierra se forman por disolución de la roca. Veremos que son tubos volcánicos y bueno, viene después. Son muy interesantes porque además tienen o se les está destinada una aplicación especial que explicaré también después a las cuevas en la Luna. Entonces, ¿cómo es el paisaje lunar? Bueno, esta foto de aquí surge la portada del libro, aunque si el libro hubiese sido apaisado, hubiese tomado toda la foto, como no es apaisado, pues tomé esta parte vertical donde aparece muy significativo un astronauta haciendo geología, en concreto un geo en la Luna, ¿no? En las 6 misiones Apolo han sido 12 los astronautas que han pisado la Luna. Las 6 misiones Apolo que tuvieron éxito de alunizar, de aterrizar en la Luna. Entonces vemos que los paisajes lunares son, al contrario de lo que se veía en Tintín, son muy, muy suaves. Estas montañas redondeadas, eh, zonas con todo lleno con cráteres de impacto, como veis aquí, de todos los tamaños, y también, bueno, pues hay un suelo lunar, que ahora lo veremos en más detalle, que se intuye por aquí, porque vemos, y con bloques de otra roca, que son simplemente producto del material eyectado, del material catapultado por impacto de un meteorito pues, en una zona a una cierta distancia. Y todo este paisaje suave es por todo el efecto de millones de micrometeoritos a lo largo de la historia geológica de la Luna, ¿no? Que han ido formando ese suelo lunar y limando cualquier aspereza del paisaje lunar. Eh, Esto es lo que decía, bueno, este es el capítulo 41 del libro que se titula Regolito lunar, el suelo de la Luna. Decía que si lo vemos en detalle, vemos que es un suelo muy compacto, que se compacta muy rápidamente. Fijaos que aquí el astronauta, la segunda astronauta en pisar la Luna, Buzz Aldrin, del Apolo 11, hizo esta huella. No es la primera huella en la Luna. La primera huella en la Luna, cuando el primer astronauta Neil Armstrong bajó, pues no estaba preocupado en ver cuál era la primera para hacerle la foto. Esto es una huella que se hizo a propósito para que después la estudiesen los técnicos en mecánica de suelos, ¿no? Eh, Está hecha, como decía, a propósito, y una cosa curiosa es que cuando no se había llegado a la Luna y se conocía que existía este suelo tan pulverulento, un problema que se había era un problema para llegar, las misiones tripuladas era si el módulo lunar se iba a posar sobre la Luna y se iba a hundir sobre ese suelo y supongamos que después ya no puede despegar porque se queda atrapado, ¿no? No digo que engulla toda la nave, pero sí una parte. Bueno, los ingenieros de la NASA diseñaron los módulos lunares Apolo para que se eh, pudiesen hundirse 60 centímetros, pero cuando se comunicaron la tripulación del Apolo 11 con la Tierra, lo que dijeron es que se había hundido 3 centímetros, ¿no? Su módulo lunar. 3 centímetros igual. Además, como digo, es bastante compacto y se puede caminar perfectamente por él. Un poco se van dejando las huellas como si fuese por la nieve, ¿no? También, como se puede ver ahí. Ese suelo se va moviendo por las laderas, eh, producto posiblemente, bueno, de la propia gravedad, aunque en la Luna es un sexto la gravedad de la Tierra, o sea que allí pesamos, nuestro peso sería un sexto y es un sexto menor,
pero todavía se va moviendo, es un movimiento muy lento que se denomina creep, reptación, ¿no? En la Tierra también se produce y eh, también generalmente también si hay un impacto de un meteorito que pueda producir un, un pequeño sismo, un pequeño movimiento, un temblor en la zona, pues también lo puede acentuar, ¿no? Y se llama de piel de elefante por razones obvias. Ahí les he puesto dos que son verdadera piel de elefante y dos que son suelos lunares, ¿no? Y bueno, los que tienen impactos de meteoritos son estos, que son suelos lunares, y estos dos en la diagonal es piel de un auténtico, de un elefante real, ¿no? Pero resulta curiosa. Pero se debe a ese movimiento, ¿no? De creep, de rectación del suelo ladera abajo, que también se podría ver, bueno, en la foto anterior si hiciese un zoom, ¿no? También hay rocas en la Luna, que hemos visto esos bloques que estaban por ahí, y de hecho, esta roca se tomó al lado de este bloque, la tomó precisamente este geólogo, y fue precisamente porque le llamó la atención. Es el capítulo 52 del libro y se considera, y tiene el código 76535 y se considera que es la roca más interesante traída en la Luna. En la roca tenemos básicamente tres tipos de roca, aparte del suelo, ¿no? El suelo, el regolito, que es un material, como decía, pulverulento, que se puede compactar, pero bueno, aparte de eso, de, del suelo, tenemos fundamentalmente tres basaltos, que son lo que decíamos que forman los mares. Después tenemos otras rocas que se denominan anortositas, que forman el resto de terreno que no es mar, son tierras altas, porque están a una cuota mayor, lo vamos a ver en detalle a continuación. Y esto sería una anortosita. Las anortositas tienen fundamentalmente plagioclasa, que es un feldespato, y que es fundamentalmente un despato cálcico, porque está formada de la parte de anortita, la parte de feldespato cálcico, que podría ser también sódico potásico, pero este es cálcico, y son estos cristales blancos que incluso si se ven de detalle se ve la exfoliación por algunos lados, como por aquí. Pero como tiene también olivino, pues bueno, se llama realmente, técnicamente es una troctolita, pero bueno, es la más interesante, pues fijaos la edad, 4.250 millones de años, tiene un fuerte campo magnético producido por un núcleo líquido, que posiblemente significa que en ese tiempo la Luna pudo tener campo magnético producido por su núcleo interno, ahora no. Y bueno, la cogió ese geólogo, o sea que ahí tuvo su intuición geológica para hacerlo, para elegir esa y no otras. Y esto, bueno, y las brechas es el tercer tipo de roca, que es simplemente una roca que está formada por fragmentos de otra roca. Fijaos que cuando impacta un meteorito, pues se produce una dispersión y también llega a fundir la roca, con lo que cual ahí puede aglutinar elementos de otras rocas, elementos angulosos, y eso es una brecha, ¿no? Una roca formada por fragmentos de otras rocas. Pero bueno, puede ser una brecha regolítica, si es básicamente fragmentos a partir del regolito, pero que tiene fragmentos de roca, fragmentos de minerales, fragmentos de vidrio, etcétera, ¿no? Bueno, eh, esto es curioso porque durante la época de las misiones Apolo, cuando estaba de moda, más de moda las rocas lunares, porque se estaban trayendo a la Tierra, pues en los mundos de los que coleccionan minerales aparecían ofertas de venta de rocas lunares. En primer lugar, es imposible porque todas pertenecen al gobierno de Estados Unidos, que las trajo. En segundo lugar, era gente que decía que eran o bien guardias de seguridad que trabajaban para la NASA, o bien eran, o decían que un astronauta era pariente de un amigo o amigo de otro amigo, o bien era un militar que trabajaba en la NASA, o era pariente de un militar o amigo, y bueno, que tenían rocas lunares, o bien incluso meteoritos lunares. Bueno, pues hay una persona que se dedica a estudiar las rocas lunares con 50 años de experiencia y dice que de todo lo que le han llevado, jamás una roca de lo que le han dicho que era roca lunar ni meteorito lunar. Y de hecho dice que si alguien trata de falsificar una roca lunar y lo pudiese conseguir, que habría que darle el premio Nobel, ¿no? Puesto que habría que falsificar una roca
de una edad muy antigua, habría que incluir unas inclusiones gaseosas determinadas porque al no haber atmósfera inciden los rayos cósmicos de una determinada manera y eso hace que sea unas composiciones isotópicas especiales, etcétera. O sea que eso totalmente imposible. Luego, desconfiar si alguien le ofrece una roca lunar. Este es capítulo 58, un geólogo en la Luna. Harrison Smith es un astronauta del Apolo 17. Era geólogo y bueno, se quiso que en la última misión tripulada a la Luna, un geólogo experimentado, Harrison Smith, pues caminase sobre la Luna, ¿no? Y ciertamente, bueno, pues se reconoce que fue mucho más provechosa la misión desde el punto de vista científico gracias a su participación. Tuve ocasión de hablar con él personalmente, solo pedirle un autógrafo, eso es cierto. En 1995 hice una estancia, una de las estancias postdoctorales era en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y ese año ocurrieron dos cosas. Se estrenó la película El Apolo 13. Tuve la ocasión de ir en premier, puesto que como agradecimiento al MIT, al Instituto Tecnológico, por su participación en las misiones Apolo, pues había un videoclub universitario y se proyectó ahí antes que en las pantallas convencionales de Estados Unidos, que es decir, del mundo, para películas de Hollywood, ¿no? Si en Apolo 13 se acuerdan era Tom Hanks, uno de los protagonistas. Y bueno, y pronunció Harrison Smith una charla que de hecho le he visto que se puede, si les interesa, la pueden buscar en internet. Se titula A Trip to the Moon, ¿no? Esto es la apariencia que tenía pues, en el 95, en el año 1995. Dos fotos icónicas, esta tomada por el Apolo 8, no quería dejarlo pasar, aparecen también en el libro, la Tierra vista desde la Luna, precioso, la Tierra como un punto azul como vemos ahí, en medio de un océano de oscuridad, ¿no? Y ahí estamos todos nuestros anhelos están ahí. Y esta también de Alan Bean, un astronauta del Apolo 12 que visitó, bueno, en 1969, aquí está el módulo lunar, alunizaron aquí y a pocos cientos de metros, 200 o 300 metros del Apolo 12. Esto indica la precisión que podían alcanzar. Bueno, era solo la segunda misión, ¿no? Después de la 11 en llegar a la Luna, pero la alta precisión que podían alcanzar y de hecho también bastante emocionante el llegar a la Luna donde todo es inhóspito y el encontrarse Surveyor 3, que es una sonda que había aterrizado años antes, perdón, y un fruto de la ingeniería humana, ¿no? Un producto de la Tierra visto en la Luna. Bueno, como decíamos antes, ya está una fotografía de alta calidad de LRO, de la sonda Lunar Reconnaissance Orbiter, es la cara visible. La cara visible es la que podemos ver a simple vista desde la Tierra, o bien con prismáticos o con un eh, telescopio, como queramos, y se caracteriza por esta abundancia por las zonas negras que decíamos, que son los mares basálticos, y se pensaba de la cara oculta que nunca se ve, que está al otro lado. De hecho, los ingleses llaman de near side, lado cercano, y far side, lado lejano, a lo que nosotros llamamos cara visible y cara oculta. Y entonces se pensaba de que por qué iba a ser diferente a la cara visible. Pero en el año 1959 la sonda soviética Luna 3 hizo la primera fotografía de la cara oculta y se vio que era muy diferente. A pesar de ser una imagen con ruido y de baja resolución, y de hecho también no es esto exactamente la cara oculta, o sea, muestra la cara oculta, pero es esta parte de la derecha. Este tercio de la izquierda todavía es la cara visible. Aquí podemos ver también un mar basáltico, pero son mucho más, mare moscoviense, que es este de aquí, son mucho más escasos, ¿no? Aquí lo tenemos comparado con lo que se ve, perdón, con una imagen exactamente igual, pero de la sonda LRO en alta resolución, para ver que lo que vemos en la cara oculta es muchos menos mares basálticos y una saturación, una mayor saturación de cráteres de impacto que también la tenemos en el otro lado, en la cara visible, en las tierras altas, ¿no? O sea, en la parte que no son mare. El primer rover que
espacial, fue un rover soviético. También lo he metido aquí simplemente por un homenaje también a toda la serie. Fue en carga útil de Luna 17. Se lo transportó Luna 17 a la Luna, otra sonda soviética, porque también consiguieron grandes hitos, ¿no? Los soviéticos en investigación lunar. Bueno, y la primera imagen de la superficie de la cara oculta, pues no se obtuvo hasta 2019, que fue la sonda Chane 4, sonda china, ¿no? La primera en aterrizar o en posarse suavemente sobre la superficie de la Luna. Entonces, entre la cara visible y la cara oculta, pues tenemos esta dicotomía, tanto de apariencia, totalmente brillante o casi brillante, menos esto, Mare Moscorviense, esta parte de aquí, que es otra gran cuenca de impacto, que es Polo Sur Aitken, pues en la cara visible tenemos muchos más mares basálticos. Estas son las tierras altas que tienen ese tipo de rocas, anortositas, y esta parte de aquí también, cuando no son los mares, pues también son tierras altas, ¿no? En la cara visible. Esto es un modelo digital de elevaciones que es muy interesante. Es el modelo digital de elevaciones Lola, que está hecho a partir de un altímetro láser que viaja a bordo de la sonda LRO. Es el moderno mapa topográfico. Todos hemos utilizado mapas topográficos al ir al campo con curvas de nivel. Ahora el mapa topográfico es una matriz numérica de datos donde cada celda tiene la cota del terreno. Se denomina modelo digital de elevaciones. A partir de él se pueden hacer los tradicionales mapas topográficos de curvas de nivel. En este de la Luna, como vemos, los colores verdes son altitudes bajas estas son por consiguiente, esta es toda la parte de mares de la cara visible, es otra proyección, no es la esfera, sino que es una proyección cilíndrica, se proyecta sobre un cilindro y se desenrolla, por eso esta parte de la izquierda se uniría con la parte de la derecha, perdón, de la izquierda con la de la derecha, y bueno, y está la parte rojiza, que son las tierras altas. Muy bien, la geomorfología más característica de la Luna son los cráteres de impacto de meteorito, que básicamente se producen por el impacto como mecánico de un meteorito que procede del espacio exterior, o es algo exógeno a la Luna, lo mismo que se impacta en la Tierra, y podemos distinguir pues, el fondo del cráter, el borde con un borde, o sea, la pared del cráter, que generalmente es inestable y produce estos deslizamientos que se ven aquí detrás. Se suele producir cuando son a partir de un determinado tamaño, aparece un pico central, como aquí. Eh, Se produce un material catapultado de esta excavación, que es una manta de material eyectado como esta parte de aquí en 5. Bueno, eh, el cráter, otros cráteres posteriores impactan sobre ese cráter, como este 6, un cráter más moderno. Si hubiese sido al revés, hubiese desaparecido por el impacto del grande que está aquí, que es el cráter Baba, como aparece ahí. Y bueno, esta es una zona de sombra, ¿no? Este es el cráter Aristarchus para ver en más detalle estos deslizamientos que son muy típicos de deslizamientos rotacionales de las paredes, ¿no? Del cráter. Y aquí el pico central que vamos a ver en más detalle. Pico central que aparece en el centro del cráter debido al rebote elástico del punto donde el impacto fue mayor, ¿no? La onda de choque fue más intensa, que llega a fluidificar el terreno y llega a rebotar, igual que cuando cae un objeto en el agua y se produce ese rebote del agua. Eh, Esto tiene una altura de los 300 metros, aquí tenemos la escala, y bueno, se piensa que este arco iris o estas diferentes tonalidades del terreno son diferentes tipos de roca. Eso es lo que se cree. Eh, los cráteres aparecen, se voy amplificando eh, desde una imagen, fijaos, de la Luna, donde hay cráteres de tamaño pues, de miles de kilómetros. Posteriormente voy tomando una zona que la voy amplificando, pues llegamos a ver
cráteres de estos tamaños de cientos de kilómetros hasta de unos pocos metros, de centímetros, y de hecho también hay micrometeoritos, ¿no? Que se verían, por ejemplo, en una roca de una muestra. Entonces, esto hace que no haya un tamaño característico para los cráteres y es lo que se denomina en geología invarianza de escala. Por eso hay que poner una escala, los geólogos lo conocemos muy bien, cuando vamos al campo y hacemos una foto de una estructura geológica hay que poner un objeto de escala conocida. Puede ser el martillo de geólogo u otra cosa. O bien aquí hay la escala gráfica. Y si yo quitase esta escala gráfica y no pusiese que estos son 500 metros, podrían ser perfectamente 50 como aquí. Y de hecho, el que esto se parezca a esto hace que una parte se parezca al todo. Y esto también se llama autosimilitud o autosemejanza y hace o le proporciona el carácter fractal a los cráteres de impacto, ¿no? De meteorito. Carácter fractal y eso implica invariancia de escala. En geología la invariancia de escala no implica necesariamente el carácter fractal, ¿no? Los pliegues pueden tener invariancia de escala, pero si yo miro un pliegue en detalle no tiene por qué haber siempre pliegues cada vez más pequeños dentro de un estrato del pliegue. Eh, También estos cráteres, aquí tenemos dos formaciones muy interesantes, dos formaciones volcánicas, pues sirven para hacer dataciones relativas de las formaciones geológicas. Por ejemplo, aquí, esto es material que se denomina mare, bueno, es la formación INA, se considera la formación más misteriosa de la Luna, es el capítulo 2 del libro, pues bueno, eh, tenemos que tiene cráteres, impactos de cráteres de meteorito y en cambio estos materiales que se supone que son flujos de lava, pues son mucho más modernos. Vemos que hay muchos menos cráteres de impacto y lo mismo pasa aquí. En el complejo volcánico Compton-Belkovich, pues yo puedo ver o hacer un poco, definir por dónde va más o menos este complejo por, como veis, como ven, la densidad de cráteres de impacto. La formación de la Luna, de hecho, se atribuye, si sean importantes los cráteres de impacto, a un cráter de impacto. Un cráter, bueno, un cuerpo astral, un planetoide del tamaño de Marte, pues, se denomina TEA, se suele llamar, impactó sobre la Tierra y con el material de la parte externa de la Tierra, que ya estaba en cierto modo diferenciada, la parte más externa y el material del propio cuerpo que impactó, pues bueno, surgió la Luna, como ven aquí. Otra parte volvió a caer sobre la Tierra, otra parte desaparecería, con la velocidad de saldría expulsado, pero bueno, la Luna quedó atrapada por la gravedad de la Tierra y esta es la teoría de formación de la Luna más aceptada, la del gran impacto. Voy a acelerar un poquito. Cuando son grandes, los cráteres de impacto se denominan cuencas de impacto. A partir de ese modelo digital de elevaciones que decía Lola, pues obtienen imágenes como esta, que también aparece en el libro, donde se ven, o estas en visiones 3D, se ve el rico detalle, ¿no?, que tienen estas cuencas de impacto. Eh, de hecho, se considera que, fíjense, toda esta parte verde que decíamos que era partes de alturas bajas, zona deprimida, se considera que es un gran impacto que hubo pues, posteriormente a la formación de la Luna. Se denomina megacuenca de impacto de la cara visible, puesto que está en la cara visible y donde se sitúan esos mares, pero no está totalmente aceptada. Aquí, como decíamos, la megacuenca de impacto de la cara visible y actualmente con datos de gravimetría por la sonda Grail se ha efectuado esta cartografía de gradientes gravitatorios que delimitan lo que podría ser esa cuenca de impacto, pero como es más bien cuadrada y con estos ángulos que no, por eso que de hecho de que no es cuadrada, pues están especulando a que esos límites eran zonas de rift volcánico por donde salía lava más que, y bueno, no sé, o sea, una parte de los científicos aceptan la teoría de un gran impacto y otra no. Esa es la investigación, ¿no?, en geología planetaria. Los datos muchas veces son escasos y hay varias teorías.
que aún no se ha impuesto una sobre otra. Si no aceptásemos esa gran megacuenca de impacto de la cara visible, la que sí está aceptada y la que es una cuenca de impacto es la cuenca de impacto, se denomina Polo Sur Aiken. Generalmente el nombre es ese compuesto, ¿no? Polo Sur Aiken o Aiken Polo Sur. Entonces es esta parte que está así, que va desde el Polo Sur hasta un cráter por aquí que se llama Aiken y de ahí viene su nombre. Es más elíptica la formación porque el impacto fue un poco oblicuo. Bueno, otra cosa que pasa es que cuando se produce un gran impacto, como supongamos esto que es Mare Imbrium, ven que está esta parte redondeada, en las antípodas, es decir, lo que está diametralmente al otro lado, se produce una concentración de las ondas sísmicas debidas a ese impacto. Y eso hace que se modifique el terreno en esas antípodas. Y de hecho es un terreno extraño, ¿no? Se denomina terreno extraño, terreno modificado o terreno de antípodas. Esta es una imagen, por ejemplo, de una zona donde se presupone que es las antípodas de la zona central de Mare Imbrium y bueno, una zona que como ven, esta es una cartografía de las depresiones del terreno, que es ciertamente un poco extraño, porque no es simplemente unos cráteres redondeados de meteoritos, sino que hay una serie de surcos y de canales, ¿no? En esa zona. Bueno, ¿cómo se formaron las montañas en la Luna? En la Tierra las montañas se forman por la tectónica de placas, el choque entre placas tectónicas o bien son grandes volcanes. En la Luna no tenemos placas tectónicas y los volcanes son de pequeño tamaño, no ocurre como en Marte. Entonces, ¿cómo se han formado? Pues bueno, hemos dicho antes que con un cráter de impacto en el borde se forma o que se forma un borde y cuando el cráter de impacto, cuando el meteorito es muy grande, que forma una cuenca de impacto, ese borde es proporcionalmente grande. Y estos, por ejemplo, son los montes Apeninos, estos son los montes Cáucaso, estos son los Alpes, y entonces, pues son eso, son bordes de cuencas de impacto y se forman así, por el impacto de grandes meteoritos. Es curioso que en la Luna, el punto más elevado de la Luna no está en la montaña más alta de la Luna. El punto más alto de la Luna, aquí tenemos, está en la cara oculta y está en una zona que es ciertamente la zona más alta, pero no se, es el punto más alto. Se denomina cima selenográfica, pero no está en la montaña más alta, no está en la montaña más alta porque no se puede considerar como una montaña propiamente como en la Tierra. Es que está a 10.000 metros, pero es todo una planicie con 3 grados de desnivel que se extiende durante kilómetros y kilómetros, ¿no? En cambio, en una montaña en la Tierra lo que consideramos es pues unas cumbres escarpadas y que se llega a una cima neta. Y eso se consigue, por ejemplo, aquí en el monte Huygens, en los Apeninos, aunque hay otras muchas, pero esta es la más alta de los Apeninos, que en total, pues si se considera con respecto a Mare Imbrium, tiene unos 5.000 y algo metros de altura. ¿Y cómo se erosiona la superficie de la Luna? Bueno, cuando son meteoritos muy grandes, lo que los erosiona son otros meteoritos. Se llama el cookie cutting, este proceso. ¿Por qué? Porque es como si mordiésemos, digo el nombre, como si mordiésemos una galleta, es decir, se superponen otros cráteres que le van dando mordiscos, ¿no? Esa es la forma de erosión. Pero ¿cómo se erosionan los cráteres pequeños de este tipo, como el que se ve en esta zona donde está de nuevo el astronauta Harrison Smith? Pues entonces el proceso se denomina degradación difusiva y es que impacta un meteorito en una zona cualquiera y lo que hace es, pues, expulsa regolito y material, depende del tamaño y material de la roca infrayacente, y entonces lo que hacen esos materiales es, pues, dispersarse y ir rellenando esos cráteres, de tal manera que se van haciendo cada vez más someros. Y por aquí tendríamos o veríamos que hay cráteres muy someros. Y dirías, ¿cómo es eso? Pues es estos cráteres que se van rellenando por esa, técnicamente se llama degradación difusiva, pero es simplemente que se encestan, ¿no? Esos fragmentos en esos, caerían ahora aquí redondeando, recogen más que en esos cráteres recogen más fragmentos.
En cuanto al volcanismo lunar, lo voy a hacer ya muy rápido porque veo que el tiempo ha volado. Bueno, tenemos los mares basálticos que decía a continuación, cada uno tiene su nombre. Me voy a centrar solo en este, ahora en Mare Serenitatis, porque también hay un capítulo dedicado en el libro y son figuras del libro. Fíjense, en 700 kilómetros que tiene de ancho, esto es un mapa de sombras. Aparte que hay pocos cráteres de impacto, como este Bessel que tiene 16 kilómetros de diámetro, lo plano y lo suave que aparenta, ¿no? De hecho, en esos 700 kilómetros, la diferencia, el rango de altitud, es decir, aquí dentro, la diferencia entre la altitud máxima y la altitud mínima, que eso es el rango de altitud, son 650 metros en 700 kilómetros, como de arriba abajo, casi de la península, ¿no?, ibérica. Entonces, pero si se coge el modelo digital de elevaciones y se efectúa una saturación de los colores, de tal manera que una saturación significa el color, perdón, para altitudes mayores que menos 2000, en este caso, que este valor, menos 2295, se pone un color que aquí es negro, para mayores a este otro, menos 2236, se pone este otro de color fucsia. Pues entonces lo que ocurre es que la gama cromática sirve para ver caracteres dentro de lo que era la cuenca de impacto, ¿no? Y efectivamente se ve una riqueza de características y en concreto estos cordones que no son sino eh, escarpes lobulados, se les llama, y que son fallas inversas del terreno. Aquí dentro del cráter se produce una serie de esfuerzos. Si me da tiempo veremos unos son compresivos, otros son distensivos, y bueno, es simplemente una falla inversa. El terreno ahí monta, ¿no?, y produce esa pequeña protuberancia. Bueno, hay canales de lava como este, el Valle Rotary. Este se llama en esta parte, la lava salió de aquí, y que se denomina cabeza de cobra y circuló en esa dirección. También figuras originales y exclusivas para el libro, en este caso elaboradas por mí. Eh, Valles Rotary, que es un canal de lava, perdón, donde si pueden ver, si alguien se ha fijado, que pueden ver ahí que como en la Tierra, estos canales producen meandros, forman unas S, con lo cual parece ser una característica universal, ¿no?, de los flujos que rotan. Eh, Tenemos meandros en los ríos en la Tierra, en Marte ya estaban y también se ha encontrado y también en la Luna, ¿no? Esto es el anterior y fíjense, esto de aquí abajo, miren la escala, estos son 2 centímetros. Cómo se parece, pero no tiene nada que ver. Pero esto es un canalillo también pero de disolución de una losa que hay aquí a la entrada de la puerta en el portal, ¿no? Eh, Fenómenos totalmente diferentes como pueden dar geometrías parecidas, ¿no? Los tubos de lava son eh, ríos ya subterráneos, ¿no?, que se han producido flujos de lava, hay circulación subterránea de ríos de lava, de canales con lava que se conserva más caliente, pero al final puede ocurrir que eso se drene y entonces deja un hueco, que son los tubos de lava, que son las cuevas que encontramos en las Islas Canarias, por ejemplo, tubos de lava, cuevas volcánicas. Entonces, realmente esto estaría subterráneo, pero ¿cuándo lo vemos? Cuando se hunde el techo. Diferente al canal de lava, ¿eh? El canal de lava ha circulado por superficie, es un río de lava, esto es un tubo de lava. Entonces, cuando se hunde el techo se ve en superficie y de hecho está relacionado con las cuevas. Las cuevas no se verían solo en estos tubos de lava cuando se hunde el techo. Y aquí se ha hundido y bueno, ha formado esta cueva que por radar se ha demostrado, por rebote, se ha hecho varios estudios y se ve que esto se extiende, ¿no? Sí que hay galerías, bueno, pertenece a un tubo de lava. Pero bueno, teóricamente después se ha demostrado experimentalmente que sí, que sigue, que no es simplemente otra cosa, es el desplome del techo de un tubo de lava. Aquí se pueden hacer o se ha pensado para futuras colonias en la Luna, puesto que nos protege de impactos de micrometeoritos, de la radiación solar y eh, bueno, nos da el acceso
perdón, también nos protege de las temperaturas extremas y nos da acceso a recursos lunares, ya que estarían aquí, ¿no? En el subsuelo, los que no se encuentren en superficie. Bueno, también hay domos volcánicos, montículos, decía, pero grandes volcanes no encontramos. Si esta exposición fuese sobre la geología de Marte, los gigantescos volcanes que hay en Marte sería una de las cosas. Y también flujos piroclásticos, que es simplemente material expulsado por volcanes ya de modo más violento que aterrizan eh, pues lejos, no es simplemente el fluir de un flujo de lava, ¿no? Como cuando sale del cráter de un volcán. En cuanto a la tectónica lunar, bueno, la tectónica de impacto es la más importante, ya que hemos dicho que forma las montañas lunares y las cuencas de impacto. Pero también relacionada con la tectónica lunar está la tectónica volcánica. Tenemos una cuenca de impacto, se ha rellenado de basaltos, que es esta parte negra, forma el mare, y ahí, como decía, pues el peso de esa capa, que suele tener un espesor más o menos de unos 2 kilómetros, es un peso muy grande y hace flexionar la parte inferior de corteza, esta parte sólida es la litosfera. Y entonces, pues bueno, se flexione como cuando doblamos un material rígido y quebradizo por el comportamiento reológico de esta roca de manera frágil, pues se producen estas fracturas que tenemos aquí. Fracturas aquí, también en el exterior puede ser. Y bueno, se producen estas fracturas con este desplazamiento que son fallas normales, ¿no? Fallas normales también, aparte de esto, se produce, o bueno, esto es un ejemplo, mejor dicho, dentro de una cuenca esta de impacto, eh, donde se produce esa extensión y se produce esta trinchera donde se hunde el bloque central, ¿no? Separado por estas dos fallas normales. La falla más famosa, capítulo 6 del libro, es Rupert Recta. Es la falla más geológica, más famosa de la Luna, perdón, porque es la más grande, tiene 140 kilómetros y es un objetivo muy típico de los astrónomos aficionados. Se le llama, a través de un telescopio, se llama la espada de la Luna. Tiene una forma como de aquí, de espada. Aquí en este dibujo 3D lo que tiene forma es de acantilado. Se le llama también la pared recta, ¿no? Tiene 250 metros tampoco es de más en la Luna, de varios kilómetros, ¿no? De 1500 metros, por ejemplo, todo seguido. Aunque está relacionado no con fallas, sino con paredes de cráteres totalmente verticales. Bueno, aquí tenemos visto en un modelo digital de elevaciones lo que decía, esto es la espada de la luna Rupert recta. Voy a seguir un poquito más rápido. También hay fallas inversas como esta. Fíjese, esta falla inversa se produce porque la luna está enfriando y hay una contracción de la luna, como si fuese una pasa que se va secando, pero a escala lunar, a escala planetaria o planetoide de la luna. Entonces, esto lo que es, antes eran de extensión, estos esfuerzos son de compresión. O sea, uno con frente a otro, estos dos bloques, y entonces uno ha de montar sobre el otro. Entonces, aquí se conserva toda la traza de la falla, de hecho, por eso se sabe que es muy reciente, porque no se ha destruido por impactos de meteorito modernos, y aquí vemos que cubre estos dos, que se ven incompletos. Esto, aquí se ha producido una inversión del relieve, a mí se está produciendo y lo que veo es aquí un pico en vez de ver un valle, pero si tienen el libro y esta foto lo que hay que hacer es girarlo hasta que eso se convierta eh, en una depresión. Es un efecto de la visión estereoscópica, ¿no? Del relieve. Y bueno, no la visión estereoscópica, perdón, porque no hay dos fotos, quería decir cómo están las sombras con respecto a nuestro punto de vista. Se llama inversión en relieve a este efecto, pero inversión en relieve en geología es otra cosa, ¿no? Cuando en un valle, por ejemplo, hay una colada de lava, posteriormente todo se erosiona y ese valle queda alto frente al resto del terreno que queda abajo. Lo que era abajo, que era el valle, queda alto. Esa es inversión de relieve geológico. Esto simplemente es inversión de relieve óptico.
Pliegues. Bueno, pues no, no digo que no haya pliegues en la Luna, pero no se han encontrado realmente ningún ejemplo así digno de mención. No he visto ninguna foto de pliegues. Eh, de hecho, los pliegues en un libro de geología estructural aparecen pliegues, no aparecen ejemplos de pliegues utilizando basaltos de inundación o las grandes llanuras basálticas. Eh, si bien sí que están ahí. Pero bueno, si alguien quiere ir a algo que se podría considerar también como un análogo de la Luna, puede ir a se llama Craters of the Moon en Idaho, un parque nacional en Estados Unidos, y no me refiero a pliegues a la lava acordada, que sí podría eso, me refiero a pliegues estructurales. Bueno, esto es el Parque Nacional y aquí podemos ver un tubo volcánico y aquí se ha desplomado y ven esa abertura circular, que es lo que, como decía, tampoco hace falta, no hace falta ir a este sitio, sino en Tenerife. Las cuevas de los verdes pueden experimentar también lo mismo, pero bueno, es también un caso espectacular. ¿Por qué no están esos pliegues? Si caso de existir, bueno, aquí he puesto simplemente este bloque para la Tierra. Es un bloque diagrama muy bonito que han hecho en el IGEO, en el Instituto de Geociencias. Y bueno, simplemente decir, ¿por qué? Porque falta toda esta erosión. Es decir, lo que vemos en la Tierra, esos pliegues que muchas veces se han formado en profundidad, para ese comportamiento más plástico de la roca, pues es que hay una erosión muy grande, erosión fluvial, erosión glaciar, erosión eólica, todo eso falta en la Luna y los pone en superficie, en los afloramientos. Entonces, bueno, pero bueno, es simplemente anecdótico, no es que tenga gran importancia para la geología de la Luna. En la Luna hay lunamotos, hay de 5 tipos: de tipo profundo, superficial, térmico, de impacto de meteorito, y el quinto tipo misterioso, que lo dejo para los que lean el libro. Los de tipo profundo, simplemente decir que son los más importantes y que están en una profundidad de unos 600 kilómetros, y es que ahí está la parte del manto cerca, ya en contacto con el núcleo, está fundida, y entonces, igual que tenemos en la Tierra las mareas en el mar, que es una deformación de la Tierra por la atracción de la Luna, en la Luna también hay una atracción de la Tierra, hay un efecto mareal que, que esa parte, como en la corteza es sólido, en esa parte profunda se nota más, bueno, ese tipo de empuje y de movimiento y de tipo de onda que pueda generar ahí se traduce en un movimiento sísmico, movimiento, vibración del terreno. Obviamente el más que puede imaginarse todo el mundo es cuando hay un impacto de un meteorito, que el terreno tiemble. Bueno, también en relación a la tectónica, eh, un mapa de la gravimetría de la Luna, y este es un patrón muy característico de la gravimetría, que se llama enojo de buey. Mapa gravimétrico de la Luna elaborado de esta parte, de cara, aunque tenemos de toda, esta es una imagen de aquí de una cuenca de impacto. Entonces, bueno, dejo de buey por esto característico. El color rojo es anomalía gravimétrica positiva, más masa que lo normal; azul, menos masa; y bueno, rojo de nuevo. Entonces, este rojo central generalmente se puede explicar simplemente por el mare, ¿no? Es un material que, que, bueno, que aporta ese exceso de masa, el relleno de mare. Otras veces no tiene por qué estar con mare, pero es simplemente también porque la corteza ahí es más fina y entonces está más cerca el manto. Luego también la densidad aumenta con la profundidad, pues exceso de masa. Vale, ya para terminar, decir que los tipos de sondas lunares, simplemente eh, para que lo conozcan, pues pueden ser de sobrevuelo, que es flyby, es decir, una sonda lunar que quizá iba en otra misión. Creo que Mariner 10 era la que iba a un planeta, y al pasar por la Luna pues hace observaciones. Orbitador es que se queda alrededor de la Luna, por ejemplo el RO, y va tomando
imágenes a distancia, imágenes de teledetección. De impacto es que se lanza sobre la Luna, ya sea, como hemos visto antes que hemos dicho para Surveyor 7, para tomar en su época, cuando no se aterrizaba sobre la Luna, para tomar imágenes cada vez de mayor detalle, o por ejemplo, L-Cross se lanzó sobre la Luna, sobre un cráter de la Luna del Polo Sur, porque en los cráteres del Polo Sur hay cráteres que nunca reciben la luz del Sol y entonces se demostró al lanzarse la nube de detritos que formó por el impacto fueron analizados bueno, primero por esa misma, porque lanzó un proyectil, si ya tenemos que contar la historia concreta, y después la propia sonda L-Cross se lanzó y la otra sonda LRO también captó o analizó esos detritos y había partículas de agua helada y otros volátiles. O sea que hay agua en la Luna. Aterrizadores, cuando se aterriza, retorno de muestras como la Chen 6 que hemos dicho, que van a la Luna y vuelven a la Tierra de modo automático con muestras, unos pocos gramos, y rovers, como hemos dicho también anteriormente. Bueno, tienen el mapa geológico de la Luna para que ustedes lo consulten si quieren y bueno, quedan cosas en el tintero, puesto que el capítulo del agua lo he introducido ahora, pero bueno, ¿por qué volver a la Luna? También hay en el libro figuras de elaboración propia a partir de datos de la NASA y bueno, expresar ya el agradecimiento tanto a NASA como a Victoria Jaramillo Navarro eh, y a NASA por el espíritu de ciencia abierta y decir que ¿por qué volver a la Luna? Bueno, no se puede, voy a ser muy breve ya, Jordi, en esta última, y es para finalizar, no se, no hemos perdido 50 años en esto desde el abandono de la exploración en las misiones Apolo. Y no voy a decir ahora que necesitamos conocer la Luna porque es un análogo de la Tierra, porque hay enigmas geológicos. Yo diría simplemente, así muy y sin ser frívolo, para curar el cáncer. No sabemos y otras enfermedades. En el viaje a la luna, en el volver a la luna y más allá, se va a elaborar tecnología, se van a desarrollar tecnologías, se van a realizar experimentos, tanto médicos como farmacológicos, en otros ambientes, se van a descubrir nuevos materiales que no sabemos, es muy probable que sirvan para eso. Eh, y si nos privamos de esa parte, pues estamos privando, la ciencia es todo uno, estamos privando a la ciencia de poder contribuir esta parte, la parte de espacial, a, para otras muchas partes. Entonces, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Elogio. La verdad es que ha sido súper interesante. La verdad es que nos hemos pasado del tiempo, pero es que la verdad es que era súper interesante y nos habíamos, vaya, nos ha gustado muchísimo. Tenemos tiempo para Gracias. algunas preguntas. Entonces, Eulogio, voy a leer las que están en el chat y lo que sí que te pedimos un poco, que la respuesta sea un poco concisa y breve, porque estamos ya fuera de tiempo. Lo siento, sí, sí. Pero Pido no te preocupes, disculpas. no, no, al contrario, porque fíjate que la gente que ha empezado sigue aquí conectada, por esto es que el interés ha sido alto y la verdad es que ha sido una charla muy interesante. Josebio de Olmo nos pregunta, sabemos que la Tierra se está separando de la, perdón, sabemos que la Luna se está separando de la Tierra. Hace millones de años, cuando estaba más cerca, la Luna también era sincrónica. ¿Y desde cuándo es sincrónica? Y otra cuestión, otros satélites del sistema solar son sincrónicos con su planeta. La pregunta es, ¿por qué es sincrónica la Luna? Bueno, eh, ¿dejo así la pantalla o tengo que hacer algo, Jordi? Quizá puedes dejar de compartir y así te veremos más Vale, y nos veremos. eh, de acuerdo, dejar de compartir. Exacto. Perfecto, entonces voy a mirar aquí porque como Mira, decía, puedes mirar aquí, tenía dos exactamente. pantallas para que esté más directo. Eh, sí, con respecto, como dice, bueno, hay generalmente lunas de otros planetas efectivamente también son sincrónicos y al principio no era sincrónico y se supone que ha ido frenándose con el tiempo hasta hacerse sincrónico, frenándose si era más rápida, acelerándose si era más lenta. No lo sé, ni sé
ni sé hasta cuándo. Si es una cuestión de estabilidad, quizá alguien un astrónomo o alguien pudiera responder esa pregunta. Va- No lo sé. Sí que sé y menos desde cuándo. Sí que sé efectivamente que otros planetas también sus lunas ocurre lo mismo. Luego es algo que no es solo para nuestro satélite, la Luna, para la Tierra. Entonces, algo debe haber ahí en cuanto a la física que debe explicarlo. Vale, Jaime Fernández nos pregunta, Reiner Gamma es una estructura que me fascina, pero nunca he comprendido bien su origen. ¿Algo que nos puedas contar de la Reiner Gamma? Reiner Gamma, no, no es exactamente si Reiner Gamma se conoce por otros nombres, pero así como tal, se refiere a una estructura de tipo eh, de cráter de impacto, puede especificar o es una estructura volcánica o es una tectónica. Entonces, en este caso, Jaime Fernández, si estás por aquí y quieres conectar el vídeo y la Digo, cámara y especificar, por si es Sí, algo de lo que sí, no sé si se me oye. se sí, oye, sí, 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 perfectamente. vale. No, Reiner Gamma es una estructura que está a ver, en la zona de, espérate que lo voy a buscar. Sí, Em, está al lado de, a ver, en el mar de, ah, que lo estoy buscando ahora mismo en internet, el nombre de la estructura. Es como un gusanito de color blanco que destaca sobre el fondo del mar, que es oscuro. No es un cráter, es una mancha, simplemente una mancha blanca que hay en la superficie. Entonces, yo he leído varios temas que no termino yo de entender, que si era el impacto de un cometa que había causado una zona localizada magnética y que por tanto digamos que el viento solar no le afectaba y por lo tanto no se ennegrecía como el resto de la superficie. Eh, no sé, pero nunca he terminado de comprender realmente cuál es el origen de esa mancha tan peculiar, porque es que ni es un cráter, ni es un mar, ni es una zona alta, es solo una Eh, mancha blanca. Ujú. Hay impactos dentro de lo que del material eyectado por meteoritos, algunos impactos, si el impacto fue muy grande, eh, esos detritos se arrastran. Ya sabes, por ejemplo, los cráteres secundarios que a veces aparecen así como un rosario, un tren de cráteres que dices, ¿cómo puede ser que no tienen nada que ver con hundimientos de un tubo volcánico, ¿no? Entonces, lo que me refiero es, ¿lo característico es esa estructura en surco o es el color blanco? Porque podría ser que en ese barrido, habría que ver la edad, ha dejado aflorar la parte de tierras altas del Nortositia, con lo cual puede barrer, a lo mejor si había mar en la parte de mare. Te lo digo porque si ves lo que en los flujos piroclásticos, cuando se produce un impacto, cómo se produce una serie de rayos de todos los blancos, oscuros, grises, por los materiales que están debajo. Si pudo ser también o ese arrastre o un impacto muy oblicuo, no lo sé. He puesto No, en el chat, he puesto un link a una foto. Ahí se quiero ve decir que la... sí. Y otra cosa, si en Internet no está, porque no lo estoy, difícil también que mi parte de investigación es la más numérica con respecto a modelos digitales de elevaciones, de cartografías de depresiones, etcétera. Entonces, vamos avanzando con las preguntas, que hay más. Ah, Gracias. bueno, gracias a ti por la pregunta. sí, muchas gracias. Ah, Miguel Hernández Portillo nos pregunta, ¿hay concentraciones significativas de elementos de tierras raras en la Luna? Sí, eh, sobre todo en la cara visible hay una formación geológica, ¿no? O sea, un terráneo que se denomina CRIP, que viene del acrónimo de K de potasio, RE viene en inglés lo de tierras raras, y después la, la P de fósforo. Entonces, toda esa zona está enriquecida en tierras raras y precisamente una de las cuestiones de explotación podría ser
las tierras raras. La explotación de los recursos navales, de los recursos lunares sería, ¿nos interesa traer a la Tierra o se podrían explotar allí para cuando se desarrolla allí una estación, una colonia, etcétera? Entonces, las tierras raras actualmente tienen un papel fundamental en la cuestión tecnológica, ¿no? En la Tierra, quién sabe, a lo mejor en ese caso sí. Obviamente, el agua en la Luna es un recurso para cuestiones en la Luna. Nadie va a traer agua de la Luna, ¿no? Para la Tierra. Pero hay tierras raras. En el libro aparece un capítulo específico de eso, sí. Muy Y bien. en José, abundancia. Es decir, toda la zona esa está enriquecida en tierras raras, que es, bueno, allí se denomina CRIP. muy bien. Materiales radiactivos también se correlaciona, perdón, ya con torio, con hierro, con uranio, todo eh, metales y materiales que pueden ser de gran utilidad, ¿no? Para una minería lunar. Pero bueno, se verá. Muy bien. Muy interesante. José Bio nos pregunta por qué son tan diferentes ambas caras de la Luna. O sea, por qué una cara Sí, es tan diferente de la otra. la verdad es que ahora que lo recuerdo me he olvidado quizá de la parte más importante que lo tenía ahí, pero como el tiempo he visto que se estaba echando No, no, encima, que es tenemos que volver. Te invitaremos a otra, segunda como cuando parte. queráis. Mira, lo que mejor le explica es la hipótesis perdón, la hipótesis no del gran impacto que formó la Luna, sino la hipótesis de este impacto grande que formó la megacuenca de impacto de la cara visible. Si eso fue por un gran impacto en la cara visible, entonces se supone que de un meteorito de unos 500 kilómetros que formó toda esa cuenca que está ahora rellena por posteriores también impactos de mare, o sea, entonces todo ese escombro que salió de ahí fue a las antípodas. En una parte, por supuesto, se escapó de la Luna, otra parte fue a las antípodas y lo que formó es lo que se llama en la parte visible el promontorio o domo de la cara oculta, perdón. A ver, como un balón de playa. En una parte presionamos, aunque el efecto no es la transmisión aquí de la presión del aire, y se forma en la otra un balón de estos de Nivea. En una parte lo presionas con la mano y se forma una protuberancia en la parte, en las antípodas, en la parte opuesta. Bueno, aquí Ujú. con este impacto, pues todo ese material se fue al otro lado y después iba hasta el sitio del impacto decreciendo y se formó lo que es las tierras altas, la protuberancia de la cara oculta. Es decir, la cara oculta básicamente es relleno, ha recibido todos los escombros de ese impacto gigantesco, mientras que la cara visible se ha producido esa depresión. Posiblemente también fruto de eso y de la debilitación. Todo eso es un incremento entonces de corteza, que ahí tiene, de corteza lunar, que ahí tiene unos 40-50 kilómetros, supongamos, de espesor. Y en esta otra parte de la cara visible tiene pues unos 10-15 kilómetros de espesor, más los mares de 2 kilómetros. Entonces, Supongo que este impacto de la cara totalmente visible, diferente. que digo que este impacto de la cara visible, este material, además de ir a de la parte oculta, también llegaría a la Tierra de alguna manera, supongo. Sí, también, efectivamente, escapó de la Luna y llegó a la Tierra. Y se han hecho simulaciones con ordenador y tal, y se reproduce justamente todo eso, lo que se necesita para generarse, es que se llama, y digo que me parece que se me ha olvidado, la dicotomía topográfica de la Luna, cara visible, cara oculta, que además es una dicotomía geológica, hemos dicho espesores de corteza diferentes, una dicotomía composicional, litologías, bueno, muchos más mares en un sitio que en otro. Entonces, pero ese impacto, que se consideraría el mayor que ha recibido en la Luna, explica muy bien esa dicotomía y por qué es tan diferente una cara de otra. Muy interesante. Después, las dos recibieron impactos de meteoritos de menor escala, claro. Vamos avanzando. Loreto pregunta, ¿quién tiene derecho a explotar a los recursos minerales de la Luna? ¿Hay tratados o es el primero que llega? O si hay tratados o el primero que llega, pues los explota. ¿Solo estados o también empresas privadas? Hay tratados eh, puedo enviar algún trabajo si se quiere eh, para los acuerdos que se han hecho de explotación lunar con fines pacíficos, etcétera, etcétera. Eh, Está establecido. También es cierto que hay gente, que yo creo que era en Estados Unidos, que vende parcelas en la Luna. O sea, eh, eso es algo que el,
es algo que quien llegue allí o quien llega, ¿quién le impide? O sea, ¿cómo se ponen todas esas leyes? Simplemente a partir de tratados internacionales que existen. Puedo enviar trabajo sobre eso, porque Vale. tampoco me he leído todo, pero sí, sí que existen. No puede uno apropiarse ahí directamente, porque entonces sería un caos, ¿no? El primero que llega mm, Ya. Jaime es nos un poco pregunta, como el fondo marino, sí. Jaime nos pregunta si, la siguiente pregunta, dice otras estructuras que no comprendo bien su génesis son aquellas que forman cráteres pentagonales. ¿Qué podrías decirnos de esto, los cráteres pentagonales? En esta estructura, eh, eso es muy interesante. No me acuerdo ahora de ninguno, pero sería muy bonito si me pudiese mandar un ejemplo de cráter pentagonal, porque, bueno, no merece la pena, ¿no?, que ponga otra vez una diapositiva. Pero bueno, si se acuerda de la anomalía que he puesto de anomalía gravitacional que bordea lo que sería esa mega cuenca de impacto de la cara visible, si uno se fija bien, es que es pentagonal, pero es que se atribuye y dicen que precisamente porque estos ángulos que forman entonces esos lados, etcétera, que eso no se forma con un impacto. Entonces, si me dice que hay cráteres pentagonales, pues entonces me estás justificando que sí se produce o que se pueden producir. En teoría, yo todos los que he visto, salvo otros raros, como por ejemplo el Van der Graaf, que es como dos anillos y no se ve que siempre que hay dos cráteres, uno se superpone sobre otro, uno es más antiguo y aquí en cambio son dos anillos juntos como un ocho. También es muy raro. Entonces hay casos muy raros y bueno, eso le da interés, pero los pentagonales, de hecho, yo no los he visto. O sea que Ujú. ahí Vale. están. Si me envía la información, le agradecería también. Vale. Vamos a la última pregunta. Creo que la última. David nos pregunta si están datados los cráteres lunares. ¿Coincide mayormente con las etapas inmediatamente posteriores a la formación del satélite? Bueno, los cráteres lunares lo que están datados es a partir de las muestras que se han traído 6 misiones Apolo, 3 misiones soviéticas, o sea, 3 misiones Luna que también trajeron muestras y los chinos también han traído ahora en retorno de muestras. Entonces, con dataciones absolutas están datados muy pocos sitios. Esos sitios donde se ha lunizado y se han tomado muestras. Y ahí lo que se han desplazado los astronautas en el afloramiento son pocos kilómetros. Están después las dataciones relativas de unos con respecto de otros en función de cómo intersectan, en qué formación geológica se consiguen, pero eh, por densidad de cráteres de impacto se tienen cartografías. Aparte de este modelo digital a 118 metros, los chinos tienen a 20 metros o a 5 metros para toda la Luna, con lo cual tienen muy buenos censos de cráteres. Y a partir de densidades de cráteres y correlaciones con esas edades absolutas, se puede datar. O sea, se puede datar eh, relativamente y en cierto modo también absoluto cuando esto. Ujú. Entonces, pero queda muchísimo por hacer, es decir, todavía eh, el camino, estamos en un inicio, ¿no? Por eso decíamos lo de volver a la Luna, si quitamos esa parte tecnológica que decía de aprovecharlo en la Tierra, de todo lo que se consiga, también desde el punto de vista geológico, bueno, se desconoce muchísimo. Hemos ido a Marte y hemos mandado esos laboratorios de geología con el Curiosity, con, y, pero, y los otros, eh, Perseverance, etcétera, pero la Luna se abandonó, no conocemos nada de eso. Es decir, relativamente, se conoce muy, lo puede poner en internet o buscar en revistas científicas y es poco Bien. lo que se conoce. Isabel Maestre nos pregunta si hay signos de magnetismo lunar. Hay signos de magnetismo lunar, es un magnetismo remanente porque se cree que antiguamente la Luna estaba o tuvo un, eh, un, nu- un núcleo que sí produjo ese magnetismo. Ya hemos dicho que, por ejemplo, en esa muestra que mostraba que se ha traído a la Tierra se ha encontrado. Eh, entonces, eso es importante porque cuando estaba la Tierra más cerca de la Luna, su campo magnético protegió a la Tierra. Hace millones de años
entorno para cuando surgía la vida en la Tierra. Es también un apartado interesante. En segundo lugar, los impactos de meteorito también parece que localmente, ¿no? Pueden producir, eh, sea por el choque, tendrá también eh, su explicación. También pueden producir campos magnéticos, o sea que muchas veces están asociados, cuando son grandes, a grandes cráteres de impacto, cuencas de impacto, y también en las antípodas. También aparece que eso que he dicho antes, que se modifica el terreno, pues también parece ser que otra característica es que aparece, que aparece un magnetismo residual. Muy bien. Creo que no más preguntas. Si me he dejado alguna en el chat y alguien me lo ha dejado, por favor, decírmelo. Sí que en el chat han colgado ejemplos de algún cráter hexagonal, pero como vamos un poco fuera de tiempo, Genial. en todo caso, eso lo puedes mirar después. La charla está grabada, se puede consultar también en el chat. Y yo creo que, Perfecto. bueno, hay muchas felicitaciones, muchos comentarios de que muy agradecidos por la conferencia, ha sido muy interesante.